Queridos hermanos, ayer mirábamos hacia Dios y hacia Dios que nos ha creado y decíamos que Dios es muy importante en mi vida, es lo más importante que hay en mi vida. Decíamos que Dios es el que da sentido a nuestra vida, porque nuestra vida es como un camino que viene de Dios y que va hacia Dios. Dios está al principio y Dios está al fin. Dios es el Padre que me creó por amor, decíamos, y Dios es el Padre que me espera al final del camino, también porque me ama, y me espera al final del camino con los brazos abiertos, y me espera al final del camino para hacerme feliz, si yo lo he sabido ganar. Pero en el medio de ese camino hay todas las otras cosas que Dios ha creado, porque Dios no solamente me creó a mí, Dios creó las otras personas alrededor mío y Dios creó también todas las cosas que vemos. Dios es el que creó el aire que respiro y Dios es el que creó el suelo que piso y Dios es el que creó el árbol y la flor y la estrella y las niñas y las montañas y los pájaros y los animales, el cielo inmenso estrellado y la pequeña delicadeza de una flor. Todas las cosas que tengo, las que vivo, aquellas con las cuales me alimento, aquellas que utilizo para vestirme, la madera o la piedra con la que construyo la casa donde vivo, todo eso lo ha creado Dios. Dios creó al hombre y creó todas las cosas sobre la tierra, y esas cosas las creó para el servicio del hombre. Dios creó todas las cosas para que sean para el hombre como una escalera para subir al cielo. Dios creó todas las cosas para que fueran para el hombre como un camino que lo lleva al encuentro con Dios. Eso es lo que Dios quiso cuando al servicio del hombre creó todas las cosas. Pero ¿qué es lo que pasa con eso? Que el hombre a veces usa mal esas cosas que Dios ha creado buenas. Dios no hizo las cosas malas, Dios las hizo buenas. Pero el hombre a veces puede usar mal esas cosas que Dios ha creado buenas. Y en eso consiste el pecado. Miren, cuando hablo de esto, recuerdo siempre en una misión que tenía allá en el centro de la provincia de Entre Ríos, en una zona de monte, zona de obraje, de hacheros, domadores, peones de estancia. Y yo celebraba la misa un domingo en el patio de un boliche que daba hacia la calle, patio de tierra, bajo los árboles. Había mucha gente, incluso algunos paisanos que escuchaban desde el caballo, y justo ese domingo me tocó el Evangelio de las bodas de Caná. Ustedes lo conocen, es el primer milagro que hace Jesús, ¿no es cierto? Jesús con la Virgen y los apóstoles están en una fiesta, un banquete de bodas, un casamiento, y la Virgen, con esa delicadeza que tiene el corazón de madre y de mujer, se da cuenta de que los novios están preocupados, se da cuenta de que les está faltando el vino. ¿Y qué hace la Virgen? Se lo dice a Jesús. Y Jesús parece que al principio rechaza a la Virgen. Mujer, ¿qué tenemos que ver? Como si dijera, no somos los dueños de la fiesta, no es cosa nuestra, son los novios los que tenían que haber previsto tener el vino suficiente. Pero Jesús la escuchó. Jesús siempre escucha las palabras de su madre. Y Jesús entonces, por pedido de la Virgen, va a realizar el primer milagro. ¿Y en qué consiste el primer milagro de Cristo? Transforma el agua en vino. Fíjense, no al revés. Al revés lo hubieran hecho alguna de esas sectas que andan por ahí, que hablan en nombre de Cristo, pero que dicen que el vino es malo y que no hay que tomar vino, por el estilo de los adventistas y de los testigos de Jehová y algunos de esos otros grupos. Cristo no transformó el vino en agua. Eso no es ningún milagro, transformar el vino en agua. Hay algunos bolicheros que lo saben hacer muy bien, y capaz que acá en la zona puede ser que algún bodeguero se desconozca que también lo haga muy bien, pero no es milagro. Cristo transformó el agua en vino. ¿Y para qué lo hizo? Lo hizo para que los pobres novios no hicieran un papelón en el día de la fiesta de casamiento, para no amargarles el día de la fiesta de casamiento. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Que el vino es bueno.
El vino alegra el corazón del hombre, dice la Escritura. Si el vino fuera malo, Cristo no lo hubiera utilizado en la última cena para transformarlo en su sangre. Y Cristo, ayer el Evangelio dice eso. Los fariseos lo acusaban de pecador y de borracho porque Cristo tomaba vino, a diferencia de San Juan Bautista que no lo hacía. Y si el vino fuera malo, sería pecado plantar una viña. Pero no, Cristo nos muestra que es bueno. Yo recuerdo que hablaba sobre esto y en este tono, y en un momento la paisanada que escuchaba tenía una cara de ganas de aplaudir, le estaba gustando mucho la cosa, ¿no es cierto? Y entonces empecé la segunda parte que no les gustó tanto. Les digo, ¿ustedes se imaginan a nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Virgen, a los apóstoles participando de la alegría de sus novios? Por supuesto que sí, no iban a estar amargando la fiesta. Pero ustedes se lo imaginarían a nuestro Señor o a la Virgen Santísima, borracho perdido, tirado abajo en la mesa, ni pensar. Solamente pensarlo ya nos parece que es una falta de respeto, ¿no es cierto? Ah, bueno, ¿por qué? Porque el vino no es malo, es bueno, pero el hombre puede usar mal lo que Dios ha hecho bueno. Y cuando el hombre utiliza el vino para volverse peor que un animal, cuando en el vino se tira el sueldo, cuando el vino significa que el hombre llega borracho a la casa para golpear a la mujer y a los hijos, eso es malo. Pero ¿por qué? Dios no lo hizo malo, el hombre lo usa mal. Y así lo podríamos decir de todas las otras cosas. ¿El dinero, la plata, es algo malo? Por supuesto que no. La plata que se gana honradamente con el trabajo y que sirve para llevar adelante una familia es una cosa muy buena. Y sin embargo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la plata se pega en el corazón del hombre? ¿Cuántas porquerías no son capaces de hacer los hombres por unos pocos pesos? De mentir, de robar, de no pagar lo que se debe, de estafar, de falsificar los productos, de engañar, de no pagar el salario debido, de realizar injusticias, de no hacer el trabajo, de tratar de vivir a costa de los demás. A veces vemos una familia muy unida, cómo se quieren los hermanos, y resulta que por ahí, púmbate, una herencia. Y por unos poquitos pesos en el banco o por unas hectáreas de campo, a veces una familia se destruye y entre hermanos son capaces de arrancarse los ojos. ¿Y eso por qué? ¿Porque las riquezas son malas? No. Pero cuando la riqueza se pega en el corazón del hombre, el hombre por unos pocos pesos es capaz de hacer cualquier porquería, de mentir, de engañar, de traicionar, todo lo que decíamos antes. Y así lo podríamos decir de todas las cosas. El sexo y el amor es algo bueno, es creado por Dios. ¿Qué nos dice la Escritura? Cuando Dios creó al hombre, lo creó varón y mujer, es decir, los creó distintos y al mismo tiempo complementarios. ¿Para qué? Para que se amen, para que se unan, para que sean una sola carne, para que sean fecundos y se multipliquen y llenen la tierra. Algunos de estos días vamos a hablar sobre esto, sobre el sexo, sobre el amor y el matrimonio, como es en el plan de Dios. Y Dios lo que creó, vio que era muy bueno. El sexo y el amor es algo querido por Dios. Recuerdo que yo hace algunos años asistí en Buenos Aires a un congreso del Consorcio de Médicos Católicos y el diario La Razón de Buenos Aires decía al día siguiente: los médicos católicos condenaron la drogadicción, el sexo y el aborto. ¡Qué disparate! Si hubieran condenado el sexo no serían médicos católicos. ¿Por qué? Porque el sexo es creado por Dios. Es creado por Dios y Dios los quiso así, varón y mujer, para que se amaran, para que se unieran, para que fueran una sola cosa. Pero el hombre puede ensuciar lo que Dios ha hecho bueno. Cuando el hombre transforma el sexo, no en algo que es asumido por el amor y por un amor que es fiel y que es definitivo y que es fecundo, sino que lo transforma en una inmundicia para revolcarse del placer que se busca en la carne. Cuando un acto entre dos personas, entre un hombre y una mujer, no es un acto de amor humano, sino como el encuentro de dos animales en el campo, cuando cada uno utiliza al otro como un pedazo de carne para divertirse un rato, cuando el sexo se transforma en una especie de gancho comercial, de anzuelo,
como lo vivimos en nuestra sociedad de inmundicia, de pornografía y de destape, cuando el cuerpo del hombre o el cuerpo de la mujer es utilizado por la propaganda, en la televisión, en las revistas, como una carnada para vendernos cualquier producto. Eso no, eso es ensuciar el amor, eso es profanar el sexo, eso es destruir la familia, pero eso no es lo que Dios quiso cuando creó al hombre y lo creó varón y mujer para que se amaran y se unieran, para que fueran una sola cosa. Y así lo podríamos decir de todas las cosas que Dios ha hecho. Dios las hizo buenas, pero el hombre puede usar mal las cosas que Dios ha hecho bien. Y cuando el hombre usa mal esas cosas que Dios ha hecho buenas, el hombre las ensucia. Y al ensuciarlas está ofendiendo a Dios. Y eso es el pecado. El pecado no es simplemente un capricho de Dios o un capricho de la Iglesia, porque a Dios un día o porque al Papa al día siguiente se le ocurrió decir, no, eso está mal, eso está prohibido. ¿Para qué? Por capricho, para jorobar a la gente, para obligarla a cumplir. No. Es como Dios creó las cosas, y cuando Dios las creó, les dio un orden para usarlas. Y si nosotros las usamos bien como Dios las ha hecho, a través de esas cosas estamos caminando hacia el cielo. Pero cuando las usamos mal y las ensuciamos, estamos ofendiendo a Dios. Eso es el pecado. El pecado es poner el corazón en las criaturas de una manera desordenada y es volverle las espaldas a Dios. Es manchar y ensuciar las cosas que Dios ha creado buenas. Es olvidarnos de Dios, es sublevarnos contra Dios. El pecado es el desprecio del amor de un padre, de ese padre que me dio la vida, de ese padre que me creó, de ese padre que me dio todas las criaturas para que yo las usara así, como un camino para volver a Él y no para mancharlas, para profanarlas, para ensuciarlas. El pecado es el desprecio del amor de un padre. Pensemos en un padre que está esperando a su hijo, en un padre que sale al encuentro de su hijo por el cual ha hecho todo y al cual le ha dado todo, y cuando se encuentra con ese hijo y le tiende los brazos el hijo, en lugar de abrazarlo lo escupe en la cara, lo insulta, le vuelve la espalda. ¡Qué dolor para el corazón de ese padre! ¡Qué dolor tremendo! Y eso es lo que hacemos con Dios cuando no queremos escucharlo, cuando ese Dios que me amó y ese Dios que me dio todo, cuando ese Dios que me dio la vida, que me dio el ser y que creó todo el mundo para ponerlo a mi servicio, y ese Dios me espera al final del camino y yo le vuelvo las espaldas, lo desprecio. Y creo que puedo poner en las criaturas mi felicidad. Le voy a pedir a las criaturas pequeñas que llenen esa capacidad inmensa de amor y de felicidad que existe en el corazón del hombre. Y eso es mentira, por eso el pecado nos deja vacíos, por eso el pecado no nos hace felices. Y el que entra por el camino del pecado busca más y más y más, pero siempre se queda inquieto, siempre turbado, nunca encuentra la felicidad, siempre empieza a buscarla más y más en las cosas, pero no la busca en el único que se la puede dar, en el único que puede darnos la felicidad verdadera, no la busca en el amor de Dios. Y si quisiéramos poner una imagen de la realidad del pecado más allá de todas las palabras humanas, simplemente limitémonos a mirar a Jesucristo clavado en la cruz. Cristo desnudo, Cristo clavado, Cristo coronado de espinas, Cristo con su cuerpo desgarrado por los azotes, Cristo lleno de sangre, de sudor, de saliva, de barro, Cristo muriendo en la cruz entre dos ladrones, Cristo con el corazón atravesado. Esa es la imagen del pecado, esa es la realidad del pecado. Porque Cristo es el que asumió nuestros pecados, porque Cristo inocente es el que cargó sobre sus espaldas mis pecados, porque Cristo llevó mis pecados a la cruz, porque Cristo murió por mis pecados, y cada uno de nosotros mirando la cruz puede decir: Cristo está allí por mí, por mi pecado. Yo he sido el que clavó a Cristo en la cruz. Yo he sido aquel romano que lo condena, yo he sido aquel judío que lo escupe, yo he sido el soldado que lo golpea, yo he sido el que lo desprecia, el que se burla de él. Esa es la imagen tremenda del pecado.
Si queremos saber lo que es el pecado, limitémonos así, a mirar la cruz, a mirar el Señor crucificado, el Señor que me amó, el Señor que en Navidad se hizo hombre por mí, el Señor que me amó hasta la encarnación y que me amó hasta la cruz. Esa es la imagen viva del pecado. Cuando el hombre peca, quiere encontrar la felicidad en las cosas, pero el hombre cuando se olvida de Dios, pero el hombre cuando se subleva contra Dios, el hombre cuando se subleva contra los mandamientos de Dios, no encuentra la felicidad. Es lo que pasa en el primer pecado. Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Pero como dice San Agustín, caído de Dios te caerás también de ti mismo. Y cuando se rebelaron contra Dios se dieron cuenta de que la rebelión estaba dentro de ellos y en que sus instintos y sus pasiones ya no obedecían más a su inteligencia y a su voluntad. La consecuencia del pecado que empieza destruyendo la familia, cuando Dios le pregunta a Adán: ¿qué has hecho, Adán? ¿Por qué te escondiste? Y Adán, como un perfecto y correcto caballero, le dice, señalando a su mujer: yo no fui, fue ella la que me dio del fruto, y que adquiere una dimensión trágica cuando Caín mata a Abel, cuando el hermano asesina al hermano. Eso es lo que pasa cuando el hombre se subleva contra Dios, porque como Dios es la fuente de toda autoridad, cuando el hombre desconoce la autoridad de Dios, ya no hay más autoridad aquí en la tierra, ni en el trabajo, ni en la escuela, ni en la familia, ni en la política, ni en ningún lado, porque hemos cortado la fuente de toda autoridad. Cuando el hombre desconoce al Padre que tiene en el cielo, si desconocemos al Padre que tenemos en los cielos, ¿qué pasa? Como no somos más hijos de un mismo Padre, dejamos de ser hermanos aquí en la tierra. Y entonces el hombre se enfrenta al hermano, odia al hermano, trata de aprovecharse del hermano. Los hombres se enfrentan por intereses de clase, por intereses económicos, por intereses de sector, por intereses de partido, por intereses de familia, y se odian entre ellos y se destruyen entre ellos y se asesinan entre ellos. ¿Por qué? Porque si nos olvidamos del Padre que está en el cielo, dejamos de ser hermanos entre nosotros aquí en la tierra. Porque cuando el hombre se olvida de los mandamientos de Dios y quiere construir en la tierra un paraíso, lo que construye sin la ley de Dios no es un paraíso, sino que lo que construye aquí en la tierra es un infierno. Porque cuando cada uno lo único que le interesa es gozar más, divertirse más, tener más, trepar un poco más arriba, aunque para eso tenga que pisarle la cabeza al vecino, el mundo y la tierra se transforman en un infierno. Y eso es lo que pasa en este mundo de oscuridad, en este mundo de apostasía, en este mundo de guerra, en este mundo de injusticia y en este mundo de mentira. Y eso es lo que pasa en nuestra pobre patria argentina. ¿Cuántas veces nos preguntamos los argentinos, ¿por qué no terminamos de salir adelante? ¿Por qué las cosas no se arreglan? ¿Por qué en este país que es tan rico, sin embargo, andamos cada vez peor? Y uno le echa la culpa a uno o a los otros. Y se suceden los distintos gobiernos civiles o militares o elecciones o revoluciones y las distintas plataformas y las distintas promesas, y así venimos desde hace años y años y las cosas no se arreglan y las cosas andan cada vez peor. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la raíz del problema? Está en el corazón del hombre. Cuando uno roba es porque la avaricia está primero en su corazón. Cuando uno miente es porque su corazón es mentiroso. Cuando uno mata es porque primero empezó por odiar en su corazón. Y eso es lo que nos pasa a los argentinos. Esta patria argentina que nació cristiana y católica, con los hombres que vinieron de España con la cruz de Cristo y con la espada de los conquistadores para ganar un mundo nuevo para Cristo, con aquellos hombres que nos dieron la independencia, con hombres como San Martín y Belgrano que no tenían vergüenza de dirigir el rosario de sus tropas, de declarar a la Virgen del Carmen o de la Merced como generala de sus ejércitos, de repartir el escapulario entre sus tropas, de dar en los colores del manto de la Virgen para que sean los colores de nuestra bandera. Así nació la Argentina cristiana y católica.
cristiana y católica con los conquistadores, con los hombres de la independencia, con los caudillos federales que levantaban la bandera de religión o muerte. Pero después sí, después vinieron los hombres de las logias, los doctorcitos porteños, los hombres de la masonería y nos quisieron dar un país sin Dios, una escuela sin Dios, una Argentina sin Dios, y los argentinos nos olvidamos de Dios y de los mandamientos de Dios, y es por eso que andamos como andamos. Se le puede echar la culpa a los yanquis, a los rusos, a las multinacionales, a los ministros de economía, a esto, al otro o al de más allá. No, lo que está podrido es el corazón del hombre. Es cierto, roba y goimea la gran empresa, los intereses mundiales y el gran capitalista, pero también el tipo que falsifica, el que miente, el que sube los precios innecesariamente, el que revende las entradas en la puerta de la cancha de fútbol, el que goimea en la caminera. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de los mandamientos de Dios, y entonces no hay solución en los programas, en los discursos, en las plataformas de los partidos políticos. ¿Qué es lo que está torcido? Es el corazón del hombre. Y hasta que los argentinos no nos acordemos de que esta patria nació cristiana y que cristiana tiene que ser, hasta que no empecemos a caminar derecho por ese camino que nos señala el Evangelio y que nos señalan los mandamientos de Dios, hasta que no empecemos a vivir en serio como cristianos, amando a Dios por sobre todas las cosas y amando al prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios, porque es hijo de Dios, y entonces es hermano mío, no va a haber ninguna solución. Es fácil sentarse en una mesa de café o en una mesa redonda en la televisión y empezar a discutir y arreglar el mundo y sus alrededores. Pero lo que hay que empezar por arreglar es esa pequeña partecita del mundo que es cada uno de nosotros. Por eso la Iglesia nos llama a la reconciliación, pero por eso el Papa nos dice que no hay ninguna reconciliación posible si no nos convertimos, si no cambiamos, si no nos arrepentimos de nuestros pecados, si no empezamos por reconciliarnos con Dios, por cambiar, por ser en serio cristianos, por tratar de vivir como hijos de Dios, y solamente así podemos ser semillas de reconciliación para una sociedad nueva. Pensemos un poco en esto, pensemos en que el pecado es un engaño y una mentira. Es una felicidad que se nos promete, pero mentirosamente. Es una felicidad que vamos a buscar en las criaturas cuando solamente Dios la puede dar. Pensemos en que Dios, cuando me creó todas las otras cosas para mí, pero las creó para que fueran escalera para llegar al cielo y no camino para apartarme de Dios. Si miramos a las cosas así, dice un gran pensador francés que las criaturas son velo y a la vez revelación de Dios. Si miro a las criaturas con los ojos turbios y con el corazón enfermo del pecado, las criaturas me ofrecen a Dios y empiezo a vivir en un mundo donde Dios se esconde y donde Dios se oculta. Pero si sé mirar a las criaturas con los ojos limpios del que vive en la gracia de Dios, entonces todas las criaturas, como dice la Escritura, como dice el Salmo, los cielos y la tierra cantan la gloria de Dios, y todas las cosas creadas me están remitiendo a aquel que me creó, me están remitiendo a aquel que las creó y que las creó por amor, me están enseñando a conocer y a amar a Dios. Y que la última imagen en este pensamiento sea volver a mirar al Señor crucificado y sea preguntarme qué es lo que Cristo hizo por mí, y sea buscar la respuesta en el crucifijo, que es como un libro que me dice con su imagen tremenda: me amó y se entregó a la muerte por mí. Y después de mirar hoy hacia la realidad del pecado, volveremos mañana a levantar los ojos hacia la cruz para descubrir en ella la inmensa misericordia del Señor que me perdona.